Hola y bienvenidos nuevamente a nuestro programa de salud emocional de Willow Creek Casa de Luz. Hemos estado hablando en programas anteriores acerca de ansiedad, estrés, distrés, todo lo que está relacionado con nuestras reacciones de ansiedad. Una vez más, hoy vamos a hablar acerca de herramientas para superar aquello que hemos llamado una ansiedad de tipo tóxica. Frente a la ansiedad necesitamos ver, bueno, ¿qué vamos a hacer exactamente? Y déjeme presentarle tres opciones. Podemos hacer cambios, obviamente para mejorar, superar, aprender a controlarla, regularla. Otra posibilidad es hacer cambios, pero para empeorar, de alguna manera para estar peor y no aprender justamente a regularla, a controlarla. La otra posibilidad es seguir igual, continuar igual. No tengo demasiado interés entonces de mejorar, cambiar, madurar, aprender a regularla. Sigo igual. Buena decisión para tomar, buena perspectiva en cuanto a qué voy a hacer frente a la ansiedad. En programas pasados estuvimos hablando de factores de riesgo y hoy vamos a hablar mucho de factores de protección. Estuvimos hablando, usted estará familiarizado con este cuadro de factores de riesgo, donde estuvimos hablando de aquellos factores que de una u otra manera posibilitan, facilitan que podamos tener reacciones de ansiedad. Hablamos del sistema de pensamiento y creencias, de factores familiares que están en un alto nivel para generar ansiedad. Hablamos de problemas de salud, conductas adictivas, amenazas, peligros, conflicto, pérdidas. Aún hablamos de la espiritualidad saludable o tóxica como factores de riesgo. Y vamos a estar mirando hoy más específicamente, bueno, cómo identificar y cómo empujar los factores de riesgo hacia abajo. Usted tal vez en programas anteriores que estuvimos hablando de esto, tal vez ya los tiene claramente identificados, cómo empujarlos para abajo. Y también vamos a hablar acerca de identificar y, déjeme decirle, empujar de alguna manera los factores de protección hacia arriba. ¿Qué son estos factores de protección? Bueno, todo lo que implica valores, conocimiento, habilidades, fortalezas, decisiones, todo lo que implica de una u otra manera recursos que nos ayudan a enfrentar estos factores de riesgo en ansiedad. Y tenemos muchos. Hoy vamos a hablar de muchos de estos factores y tiene un buffet de factores para elegir. Todo lo que es factores de protección. Ahora, déjame decirle algo que a veces parece un poco complicado. De una u otra manera, controlar, manejar, regular la ansiedad no es algo necesariamente fácil. Ansiedad vamos a tener siempre, es una emoción, es un sentimiento que Dios mismo ha puesto en el ser humano y es muy bueno, es parte de nuestro sistema de reacción. Pero muchas veces necesitamos construir una forma más estructurada, más eficiente de vida que nos ayude a enfrentar la ansiedad cotidiana. Me gusta lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 12 y versículo 12. El mismo Dios nos anima a renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas y hagan sendas derechas para los pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. ¿Cómo hacer estas sendas derechas para nuestros pies? Vamos a mirar un poquito. Este cuadro lo habíamos visto en programas anteriores, que tiene que ver con nuestras raíces de problemas que finalmente se expresan en forma de síntomas. El libro de Job es interesante. Job sufrió mucho tiempo una serie de pérdidas fatales y estuvo como un año elaborando, procesando sus pérdidas hasta que al final salió adelante. Y en un momento, en el capítulo 23, versículo 2, Job expresa algo interesante. Dice, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. El gemido era la expresión externa, pero lo importante era la llaga. Y déjeme hablarle de esa llaga. Muchas de estas llagas vienen de nuestras raíces de vida. Muchas de estas raíces de cómo vivimos, funcionamos,
de la estructura de vida que tenemos, de la ansiedad, de cómo nos ponemos ansiosos y de la ansiedad tóxica que muchas veces tenemos, tiene que ver con nuestras raíces. Estas se han creado en nuestra infancia. Eventos traumáticos, haber crecido y vivido en una familia disfuncional, etc. Pero estas raíces fueron creando problemas. Y los problemas son una verdadera estructura en nuestra estructura emocional, psicológica, en nuestra forma de reacción. Son problemas estables, de una u otra manera son problemas que viajan con nosotros a lo largo de la vida. Y estos problemas van creando síntomas. En ansiedad, hemos hablado en programas anteriores, la cantidad de síntomas físicos, emocionales, relacionales, espirituales, etcétera, que crean. Ahora, están los síntomas, no debemos confundirlo con problemas. Hay gente que dice, tengo ansiedad, tengo taquicardia, me trabaja mal el aparato digestivo. Bueno, son síntomas, no son exactamente los problemas. Los problemas son aquellos que están creando estos síntomas. Pero cuando aparecen estos síntomas que reflejan un poquito en un estudio más profundo, bueno, que tengo ciertos problemas y que tengo ciertas raíces que se han creado tal vez en la infancia, muchos años atrás, y necesitamos ver qué hacemos con estos síntomas y con estos problemas. Si no hacemos nada, vamos a tener más ansiedad, y si comenzamos a trabajar en la solución, podemos tener ajuste, regulación, y hoy vamos a ver qué hacemos con esta llaga de la cual estaba explicando Job. Usted puede ver aquí en esta lámina, si le gusta jugar al dominó, usted puede ver una mano interponiéndose en la caída de piezas de dominó. Una vez más, ¿podemos de alguna manera detener el dominó de la ansiedad? Cuando se pone en marcha, parece que se caen todas las fichas, todas las piezas. ¿Podemos de alguna manera? La respuesta es sí, si aprendemos. Si no aprendemos a ponerle un control, pues vamos a seguir con la ansiedad que mencionaba anteriormente. Y vamos a trabajar un poquito en cómo poner esa mano, cómo detener que no se sigan cayendo las piezas de dominó. A esto que llamamos respuestas, por favor. Y ahora en más vamos a trabajar en respuestas para ver, bueno, cómo poder tener a la ansiedad en un nivel regulado. Vamos a hablar en primer lugar de una respuesta espiritual. El área espiritual, nuestra relación con Dios. Una cosa es cierta de nuestra humanidad, somos gente frágil, somos gente necesitada. Dios nos ha creado de una u otra manera para depender de Él, no como niños pequeños, pero como gente que aún si maduramos y nos desarrollamos, poder buscar siempre su guía, su fortaleza, su sabiduría. Y de una u otra manera necesitamos combinar algunos elementos en nuestra vida espiritual que nos ayuden a enfrentar nuestra vida cotidiana. Desplazar al miedo y confiar en Dios, confiar en el carácter de Dios. Primera Pedro 5:7 dice, depositen en Él, depositen en el Señor toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Qué hermoso, ¿verdad? Un Dios personal que vive en nosotros y que nos cuida. También la ansiedad está relacionada fundamentalmente con afán y con cuidado exagerado. Dice el libro de Lucas en el capítulo 21, versículo 34, tengan cuidado, dijo el Señor Jesús, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, por la embriaguez y por las preocupaciones de esta vida. Jesús habló mucho de las preocupaciones, de estar ansioso, inquieto, preocupado todo el tiempo. Y justamente una de las recomendaciones es tengan cuidado, tengan conciencia, miren esto para no estar en esa ansiosa inquietud, en esa vida permanentemente preocupada. Otra cosa importante a nivel de respuestas en el área espiritual es que Dios quiere que confiemos en Él y depositemos en su persona todos nuestros miedos. El libro de Filipenses en el capítulo 4 y versículo 6 dice, no se inquieten, no estén ansiosos, afanados por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten
sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios cuidará sus corazones y cuidará sus pensamientos. Qué pasaje tan hermoso, ¿verdad? Dios quiere que confiemos definitivamente en Él. Algunos elementos más dentro de esta vida espiritual. Usted ya lo ha comprobado, yo también. La vida no es fácil. Enfrentamos dificultades, luchas, miedos, sufrimientos, temores. ¿Cuándo? Todo el tiempo, todos los días. Podemos sucumbir ante el estrés o podemos verlo como un medio por el cual Dios puede fortalecer nuestra fe, puede fortalecer nuestro carácter. Si usted y yo vamos a fortalecer nuestro carácter de vida, que nos va a dar más éxito, más fortaleza justamente para enfrentar la lucha cotidiana, es porque vamos a atravesar un proceso. Procesos toman tiempo, a menudo mucho tiempo, y es interesante ver cómo Dios puede usar nuestras circunstancias, las mismas circunstancias que nos crean ansiedad, las puede usar para fortalecer nuestro carácter, modelar nuestro carácter. También para tener paz debemos perseverar en mantener pensamientos. El área de nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestro sistema de pensamientos es un área del cual la Biblia habla mucho. Por ejemplo, el profeta Isaías 26 dice: tú guardarás, hablando de que Dios va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. De una u otra manera, esta gente que confía y persevera en una forma de pensar ha adquirido una manera estable de creencias que le permiten justamente enfrentar la ansiedad de la vida cotidiana de una mejor manera. Una lámina más: Dios es nuestra mejor roca y el mejor refugio. El salmista decía ahí en el Salmo 56, cuando siento miedo, y déjeme decirle, todos sentimos miedo, temores de una u otra manera, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y no siento miedo. Ahora, Dios conoce los detalles de cada parte de nuestra vida y cuando confiamos en Él, oramos a Él, descansamos en sus propósitos, una cosa interesante: Dios siempre abre sendas, nuevas sendas. Qué hermoso, ¿verdad? Qué expectativa, qué esperanza positiva podemos tener. Así que finalmente necesitamos vivir con más relación con Dios y con menos ansiedad y con menos preocupación y desesperación. Entramos en el área psicológica, emocional, un área muy compleja, muy interesante, que tiene un cierto funcionamiento. ¿Cómo podemos de una u otra manera hacer cambios en esta área para que nos den la posibilidad de manejar mejor la ansiedad? Conozca todo lo que pueda sobre usted mismo y la manera en que reacciona justamente a los eventos de la vida. Tendemos a reaccionar a ciertos eventos en la vida de una manera estable. Así que es bastante fácil llegar a identificar, a tomar conciencia de cómo estoy respondiendo. Aprenda a ver lo que llamamos el efecto dominó. En otras palabras, cuando muevo esta pieza, sucede esto. Es más, si están todas las piezas colocadas en una forma vertical y muevo una, pueden caerse todas. Ahora, eso es estable, tendemos a tener conciencia de, caramba, cómo estoy reaccionando. Y es importante, una vez más, identificar cómo reacciono a los eventos regulares de la vida. Lleve un diario, escriba sobre los sentimientos, pensamientos que le causan ansiedad, qué tipo de ansiedad le causan las personas, ciertos lugares. Hay gente que le tiene mucho temor a lugares abiertos, a lugares cerrados, a puentes, a ascensores, a edificios, a animales, etc. Mire cómo reacciona y trate de incluso escribir cómo reacciona a los desafíos cotidianos que tiene, a exponerse públicamente. Tal vez tiene que hablar en público en una pequeña reunión familiar o en algún otro lugar, cómo se siente. También comprenda mejor los fracasos pasados y comprométase a seguir luchando en contra de sus temores y de sus ansiedades. En otras palabras, no se conforme a pensar
que la vida es un fracaso. Tenga paciencia, ya que todo lo que es crecimiento, resolver problemas, madurar, aprender a funcionar de otra manera en el sistema de pensamiento, es algo que va a tomar tiempo. Mire por un momento este gráfico. Usted puede mirar ahí a la izquierda peligros reales o imaginarios. Esto es real. Los peligros muchas veces son reales, otras veces son imaginarios, porque de una u otra manera estos eventos, estos peligros que se presentan, los codificamos en nuestra mente en esto que llamamos percepción, los percibimos de una determinada manera. Eso es un esquema que a veces está ahí desde que éramos pequeños, y esa forma de percibir a los eventos los puede transformar en un peligro monstruoso, en un peligro imaginario o en un peligro real para prepararnos a enfrentar peligros reales. Ahora, recuerde que las reacciones de ansiedad son conductas aprendidas. Las hemos aprendido de una manera y podemos reaprender a funcionar. Podemos funcionar de una manera diferente en nuestro sistema de pensamiento, en nuestras emociones. Podemos reaprender y desarrollar respuestas y conductas intencionales que afirmen lo saludable. No lo que es terrorífico, sino lo saludable. Entramos entonces más profundamente en el área psicológica. Recordamos algo que usted y yo debemos haber experimentado muchas veces. El miedo paraliza. Por eso podemos dar pasos planeados, planificados, para enfrentar los miedos. Podríamos pensar respecto a esta pandemia que todavía tenemos al virus golpeando, enfermando a nuevas personas, aún llevando a la muerte a personas. Uno puede pensar, si salgo al exterior, seguro me contagio del virus. Bueno, una vez más, no necesariamente hay que tener muchas precauciones, tener y respetar las medidas de seguridad. No es automático de que si salgo a la puerta todos los virus me van a caer encima. Pero una vez más, muchas veces gente tiene en su mente esta forma de pensar, en la frase que está a la derecha: esto me va a suceder. ¿Por qué? No tiene explicación. Yo sé, siento que me va a suceder. Déjeme decirle, muchas de las cosas que teme y se preocupa no le van a suceder. Probablemente nunca. ¿Me voy a morir en este viaje si viajo en avión o si cruzo ese puente? ¿Sabe qué? Viajar en avión es la forma más segura que existe hoy en nuestro planeta. Tiene más seguridad de tener un accidente en su casa o en su barrio que viajar en avión. Pero una vez más, si uno cree, me voy a morir de ansiedad, de angustia si atravieso ese puente o si viajo en avión, entonces cree que esto me va a suceder. Continuando en esta lámina con el área psicológica, cuando hablamos de cambio, los cambios son complejos y los cambios muchas veces son difíciles y a veces los cambios son dolorosos. Con frecuencia las experiencias dolorosas en la vida se intensifican por el hecho de que justamente alteran la vida. El sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 1, dice: mientras más se sabe, más se sufre. De todas maneras, vale la pena adquirir la sabiduría y el conocimiento de cómo reaccionamos para funcionar mejor. Pero téngalo por seguro, cuando pensamos en cambiar, piensen que puede experimentar dolor. Muchas veces nuestras acciones desatan tormentas en la vida y después nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? Y a eso le llamamos consecuencias de nuestros hábitos. Son consecuencias naturales de hábitos, la forma en que regulamos, controlamos, manejamos las relaciones, los bienes materiales, etc. El libro de Proverbios en el capítulo 30 dice un consejo interesante, hablando de consecuencias naturales. Si como un necio te has engreído, o si algo maquinas, maquinar tiene que ver mucho con el uso negativo en el sistema de pensamiento, ponte a pensar que batiendo la leche se obtiene mantequilla, que sonándose fuerte sangra la nariz y que provocando la ira se acaba peleando.
una vez más hablando de las consecuencias naturales que producen nuestras conductas. Miramos un poquito más sobre este cambio en el sistema de pensamiento. Usamos una frase en consejería acerca de que piensa en lo que piensas. En otras palabras, toma conciencia en lo que estás pensando. Toma conciencia de cómo estamos pensando. Uno puede pensar, un ascensor es un lugar terrible. Seguro que me quedaré encerrado y nadie va a venir a rescatarme. Uno puede pensar, bueno, es una idea muy negativa, ¿verdad? Pero en la mente de la persona ansiosa que lo piensa, eso es una realidad. Es como este imán que usted puede ver a la derecha que atrae justamente los pensamientos negativos. Los problemas no siempre son problemas, sino es la forma en que los estamos percibiendo. Por ejemplo, cuando veo una cucaracha reacciono con miedo, me da terror, me da ansiedad. Aunque sé que esa cucaracha no me puede dañar, pero no puedo evitar responder con ansiedad. Tome tiempo para enumerar los pensamientos ansiosos que usted tiene en el día de hoy y presentárselos a Dios, cada uno de ellos. Recuerde que todos los días somos bombardeados. La era digital en que vivimos es una era de información. Todos los días somos bombardeados por información que pelea por un espacio en nuestro cerebro. Ahora, personas ansiosas tienen como un imán para la información negativa. Por eso también es importante, aún con el tema de la pandemia o con los temas que le crean ansiedad, tratar de no tener todo el tiempo este imán donde usted escucha y escucha y escucha y nutre su mente de ideas negativas. Regule el consumo digital. Volvemos a otros consejitos de piensa en lo que piensas. Recuerda que es el concepto de toma conciencia en aquello que estás pensando. ¿Qué necesitas eliminar de tu vida para mantenerte enfocado en lo positivo, en lo saludable? ¿Quieres tener mejores resultados, más positivos? Muchas veces hay que eliminar completamente cierto tipo de influencia y cómo enfrentamos a la realidad para pensar saludablemente. ¿Qué pasos puedes implementar para que cada día tú vivas de una manera más pacífica, tengas más paz en tu vida emocional, en tu sistema de pensamiento, tus días puedan ser más útiles, más provechosos? Obviamente cuando uno está lleno de ansiedad, no tiene necesariamente los días ni tan útiles ni tan provechosos. Escribe todos los pensamientos negativos y repetitivos que te surjan continuamente. Le mencioné algunos programas anteriores que más o menos se calcula que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios. Cada día pasan por esta mente que tenemos unos 60.000 pensamientos diarios y la mayoría de ellos son pensamientos negativos. Tome conciencia de esos pensamientos y procure ver qué va a hacer con ellos. Escriba afirmaciones que resten valor a cada uno de los pensamientos negativos. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos de esto. En Proverbios 19, una vez más, el sabio Salomón dice, el que posee entendimiento ama su alma. Todo esto tiene que ver con la sabiduría, el entendimiento, la capacidad de identificar claramente en qué estoy pensando, cómo es la estructura de mi sistema de pensamiento, de mis creencias. Déjeme darle algunos ejemplos de este sistema de creencias. Ver las cosas peor de lo que realmente son. Mucha gente ansiosa siente y piensa, todo es terrible, todo es un desastre, un caos. O sobregeneralizar. Esa lluvia va a inundar toda la ciudad. Y en la mente de la persona ansiosa ya está viendo la catástrofe que puede producir esa inundación. O en el sistema de creencias de esperar lo peor, magnificar o lo que llamamos catastrofizar. Si manejo por una autopista, seguro tendré un accidente fatal. Y en una hora seguro estaré internado en un hospital, en un servicio de terapia intensiva. Mucha gente ansiosa también descalifica lo positivo. A mí no me puede suceder nada bueno. ¿Por qué no? Simple y sencillamente porque
pienso y lo siento así. O saltar a conclusiones erróneas. Tuve una infancia traumática, así que lo malo me seguirá toda mi vida. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque tuve una infancia traumática. O muchas veces nos rotulamos, nos ponemos un rótulo en la frente incorrectamente. No sirvo para nada. Y uno se ve a sí mismo, que no sirvo para nada. No tengo capacidad para enfrentar nada. Y entonces uno va a actuar de esa manera, sintiéndose como un inútil. No puedo hacer nada bueno con mi vida. Miramos algunos ejemplos más de nuestro sistema de creencia. Uno puede pensar, nunca aprenderé esto. La realidad es, haré el mejor esfuerzo para aprender y salir adelante. Y estoy seguro que voy a mejorar notablemente. Otra creencia, nunca podré superar mis temores. Son demasiado abrumadores y demasiado aterradores. La realidad es, la verdad es que podría enfrentar los eventos de la vida de una mejor manera de la que lo estoy enfrentando ahora. ¿Es posible? Sí, es posible. Puedo exponerme gradualmente a las cosas que me atemorizan. Lo mejor es reconocer que debo dejar de evadir mis temores, estar dispuestos a enfrentarlos para avanzar directamente hacia lo que me atemoriza. Lo que me atemoriza no necesariamente tengo que correr en contra de esto, sino puedo enfrentar, confiando en Dios que me cuidará. Un par de ejemplos más. En la mente de las personas ansiosas, todo es terrible, esto es terrible. La realidad es, no es así. Tal vez es incómodo, tal vez es doloroso, pero lo voy a enfrentar y no voy a permitir que esto controle mi vida. Un ejemplo más. Nada de lo que pruebo da resultado. Soy un fracasado y mi situación es insuperable. Pensamiento común en personas con ansiedad. La realidad es, ninguna condición es totalmente insuperable. Tenemos la posibilidad de analizar por qué las cosas que hemos probado no han dado resultado, no han salido mejor y seguir buscando soluciones. Con el tiempo vamos a encontrar, inevitablemente vamos a encontrar nuevas salidas creativas porque finalmente Dios nos ama y no nos va a abandonar en estas circunstancias. Interesante, ¿verdad? Un cambio en el sistema de creencia. Podemos mover nuestra voluntad para tener algunos compromisos de cambio. Y déjenme hablarle de algunos de estos compromisos de cambio. Gente intencional, proactiva, se define por este proceso de cambio. Voy a cultivar un compromiso de cambio. No voy a permitir que dudas o lo que la Biblia habla de una mente dividida. Muchas veces la mente está dividida con muchas influencias y la gente que tiene dudas y una mente dividida inevitablemente tiene una gran inconsistencia, una gran inconstancia. No logran concentrar sus esfuerzos en nada. Nuevos compromisos de cambio. Me voy a comprometer para experimentar un cambio real. Creo que por muchos años he estado jugando con cambios que no me han traído verdaderamente cambios. Voy a bregar por un cambio real. Y planificar ese cambio. ¿Qué pasos debería dar? Voy a planificar el cambio. Esto implica pasos. ¿Qué pasos debería dar? Por ejemplo, progresivamente estamos enfrentándonos a la realidad de exponernos, volver a nuestros trabajos, a comer en restaurantes, a nuestras áreas de diversión, a salir afuera, a pasear con la familia, y viene la ansiedad por el coronavirus. Seguramente si salgo, voy a trabajar, tomo un transporte público, me voy a contagiar. Bueno, pasos concretos a dar. ¿Qué pasos de protección? ¿Qué pasos de seguridad puedo dar justamente para no contagiar? Esos son compromisos de cambio. Cambios se logran atravesando un proceso. Nadie puede pensar que va a haber grandes cambios en un fin de semana o de aquí a mañana. Cambios implica un proceso, así que equípese, edúquese, prepare para el proceso y camine en ese proceso. Por último, en nuevos compromisos de cambio, mantener la motivación para seguir cambiando. A menudo empezamos fuerte, firme, con entusiasmo, pero en poco tiempo nuestra motivación baja y entonces perdemos nuestro compromiso de cambio.
Muy bien, miramos otras áreas que tienen que ver con el poder de las elecciones que tenemos. En mecanismos de cambios, de cómo vemos la ansiedad y cómo reaccionamos a aquellos disparadores de la ansiedad, son muy importantes las elecciones. Usted puede ver un gráfico a la derecha ahí de la lámina de una persona mirando qué opciones toma. Y muchas veces en la vida, diariamente, para enfrentar, resolver circunstancias, tenemos muchas opciones. Entonces aquí está la decisión y la elección. ¿Qué son decisiones o elecciones? Bueno, definición sencilla, es la determinación de actuar ante una determinada situación que presenta varias alternativas. Evaluamos y creemos estar tomando la mejor alternativa y entramos en ese camino. Es una opción tomada entre otras posibilidades. Es interesante el Salmo 34. El salmista dice, hablando de tener paz en nuestra vida, en nuestro ser interno, en nuestras emociones, el salmista dice, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, apártese del mal, haga el bien, busca la paz y síguela. Interesante, ¿verdad? Hablando del proceso que implica tener una genuina paz en nuestro ser interior. Volvemos a una lámina más de elecciones. Lo que hablamos de elige tu respuesta. Podemos elegir definitivamente. Nuestra mente evalúa, nuestras emociones sienten y nuestra voluntad toma ciertas decisiones. Elige tu respuesta. ¿Podemos elegir la tranquilidad por encima de la ansiedad? Definitivamente, podemos elegirla. La ansiedad se alimenta del sentir de que estamos perdiendo el control, se intensifica cuando sentimos que todo depende de nosotros, el mundo está bajo descansa en nuestras espaldas, que somos los únicos que pueden arreglar algo y que nos sentimos solos y que nadie me puede ayudar, entonces entramos en pánico, en ansiedad. Podemos muchas veces tener agendas muy cargadas, hay gente que vive corriendo exageradamente, ansiosamente todos los días, podemos tener exigencias y metas poco realistas, un tráfico pesado en nuestra vida. Estos son amigos directos de la ansiedad, que nos obliga a pensar cómo poder regular nuestro ritmo de vida para tener un ritmo, sí, productivo, útil, pero también que nos traiga paz y menos ansiedad. Debemos reconocer que somos seres humanos limitados, somos frágiles y que necesitamos depender cada día, de la gracia, del poder y de los recursos que Dios puede darnos a nuestra vida. Más sobre elecciones. Volvemos al concepto de elige tu respuesta. Podemos aprender a desactivar las creencias irracionales. Desactivar las creencias irracionales tiene mucho que ver con comprender las mentiras, las distorsiones que tenemos en la forma en que percibimos la realidad que contribuyen a la ansiedad. Jesús enseñó mucho sobre la importancia de conocer justamente la verdad, que es la única que finalmente nos trae una verdadera libertad. Podemos identificar y minimizar los disparadores que provocan ansiedad. Por ejemplo, un disparador. Si estoy con mucha gente y ya la persona con ansiedad empieza a tener ansiedad de saber que mañana tiene que estar en una reunión familiar o de trabajo, de lo que sea, con mucha gente. Y muchas veces está el activador. Si estoy con mucha gente, seguro que me van a menospreciar y rechazar. Una vez más, y ya está con un mecanismo de menosprecio a sí mismo. Ahí está la importancia de identificar y minimizar estos disparadores. Reflexionar en tu ritmo de vida, procurar hacer cambios intencionales. Lo que estaba mencionando, muchas veces tenemos un ritmo de vida que es acelerado, ansioso, nos acostamos tarde, tenemos que levantarnos temprano, corremos mucho y entonces la vida empieza a correr de una manera descontrolada. Elegir tus respuestas, algunas respuestas más. Evalúa los retos personales que te causan ansiedad y determina cómo los enfrentarás. Un examen, relaciones personales, responsabilidades laborales, familiares, comunitarias, etc. Disciplina para nutrir tu mente con información saludable. Asegúrate de reforzar
de alimentar tu mente con una información que realmente es de ayuda, es de tremenda ayuda para seguir con los compromisos de cambio que tienes. Determina cuándo puedes y cómo superar culpas, eventos traumáticos del pasado, pérdidas. Muchas veces necesitamos ayuda de consejería, ayuda terapéutica, ayuda pastoral, para entender, bueno, cómo puedo eliminar culpas del pasado que todavía, aún en el presente, me pueden estar creando ansiedad. Esto tiene que ver, pérdidas, por ejemplo, son muchas veces importantes factores disparadores, desencadenantes de mecanismos de ansiedad. Cada día tenemos la capacidad de elegir, cada rato tenemos la capacidad de elegir. Podemos elegir más ansiedad y dolor o podemos elegir esperanza. Déjeme presentarle un par de cuadros, de láminas acá que nos ayudan a entender esto, que tiene que ver con decisiones. Ansiedad o tranquilidad. A la izquierda usted puede encontrar ciertas decisiones y mecanismos que nos traen ansiedad. Reconozco que vivo confuso. Tranquilidad, bueno, procuro evitar preocuparme obsesivamente. Y lo voy a hacer, voy a evitar preocuparme obsesivamente. A la izquierda tengo reacciones agresivas, a la derecha busco responder saludablemente, no con agresividad. Tengo amigos tóxicos, procuro tener amigos saludables. Vivo preocupado, procuro desafiar a la preocupación. Vivo quejándome, procuro ser agradecido. Medito en lo negativo, procuro pensar en lo bueno y en lo provechoso. Ansiedad o tranquilidad, una lámina más. Quiero controlar a todos, a las personas. Una respuesta que da más tranquilidad. La realidad es que no puedo controlar a las personas, es una fantasía. No tengo estructura. Muy bien, reconozco y estoy trabajando en tener más estructura de vida. No puedo controlar mis pensamientos. A la derecha, en el área de tranquilidad, debo aprender a controlar lo que pienso. Me preocupo mucho. Tranquilidad, puedo preocuparme menos y confiar más. Vivo obsesivamente conectado al celular. La realidad es, puedo controlar su uso. Una vez más, decisiones pueden abrir la puerta a la ansiedad o a la tranquilidad. Una reflexión más sobre esto. Si el Señor Jesús pudo controlar tormentas, y los evangelios nos hablan de las varias veces en que controló con su poder de ser Dios mismo tormentas, puede calmar mi tormenta. Si le dijo a mucha gente que no tengan temor, puede enseñarme a calmar mis temores. Si enseñó a no estar en continua ansiedad, puede enseñarme y me va a enseñar a calmar mi ansiedad. Y voy a ser un buen discípulo, un buen aprendiz. Señor, ayúdame a tener menos ansiedad y más calma. Ayúdame a ver que no puedo controlar al mundo, pero sí puedo controlar y enfrentar con más estructura este día. En el área relacional, un área también muy importante que tiene que ver con el control de los disparadores de ansiedad. Las relaciones humanas son complejas, usted ya lo ha descubierto hace mucho tiempo, todo lo que es familia, amistades, la familia de la fe, la comunidad en la que vivimos son complejas. Las relaciones humanas son complejas y muchas veces son disparadores de conductas ansiosas. Jesús dijo que una casa dividida contra sí misma es una casa que no permanece, hablando de la complejidad de las relaciones humanas. Procure desarrollar inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con esa inteligencia de empatía, de conexión con los demás. Prevenga conflictos, discusiones, violencia. Aprenda a ver cómo resolver problemas relacionales. Muchas veces uno necesita aprender, ir a cursos, leer un libro, buscar consejería. ¿Cómo puedo resolver conflictos para no repetir lo mismo siempre? Desarrolle todo lo que pueda, relaciones saludables que lo apoyen y sean relaciones positivas. Y por último, si necesita ayuda, busque ayuda. Mucha gente definitivamente dice frente a este desafío, la verdad es que todo suena muy bien, pero no puedo, no sé cómo. Bueno, buen momento para buscar ayuda. En el área física, otra área importante,
que por la complejidad de cómo está armado, diseñado nuestro físico, podemos tener ansiedad. Tenga una alimentación lo más saludable posible. Controle el uso del café, no sea un adicto al café, a los hidratos de carbono, a la comida procesada. Todo lo que es hidratos, comida procesada, tienden a generar naturalmente ansiedad. Deseche las bebidas estimulantes, alcohol, drogas, no consuma alcohol, drogas, refrescos que contengan cafeína o azúcar. Todo lo que puede acercarse a comer la dieta mediterránea, hágalo. Nuestro cuerpo funciona mejor con más frutas, con más verduras, con más cereales, con pescado, etc. Ejercicio físico, caminar, hacer jardinería, todo lo que pueda hacer día a día, mover su cuerpo, ayuda tremendamente a liberarse de la ansiedad. Descanso apropiado, 7-8 horas de sueño. También es importante aprender métodos de respiración profunda, relax, aprender a respirar profundamente, hacer ejercicio, tener actividades placenteras, escuchar música, practicar un deporte, leer un libro, jugar con su mascota, ser voluntario en una causa noble en la cual usted puede disfrutar. Y hay mucha gente que en medio de toda esta complejidad, usted puede decir, estos son muchos consejos y muchos de ellos definitivamente que necesitaría aplicarlos, pero muchas veces usted se preguntará, bueno, estos son muchos consejos, hay mucha información acá, hay muchas cosas que no estoy aplicando. Muy bien, ¿cómo podemos aplicar todo esto de una mejor manera? ¿Sabe qué? Mucha gente definitivamente está necesitando tratamiento profesional, una evaluación médica, psicológica, definitivamente están necesitando una ayuda de carácter técnico. Identificar el tipo de ansiedad que se tiene. Hay gente que está lidiando con cuadros clínicos de ansiedad, ansiedad generalizada, fobias, ataques de pánico, trastorno obsesivo, compulsivo, su mente está esclava de estos pensamientos obsesivos, trastorno postraumático de estrés o ansiedad social. Definitivamente, si usted está experimentando alguno de estos cuadros clínicos ya organizados de ansiedad, definitivamente busque ayuda. Llámenos y le podemos ayudar a encontrar. Tenemos una enorme cantidad de consejeros profesionales en diferentes áreas que pueden ayudarle tremendamente a superar muchos de estos cuadros concretos de ansiedad, cuadros clínicos organizados de esta manera. El tratamiento profesional va generalmente a la raíz de la ansiedad. A veces tenemos desequilibrios químicos, hormonales. La glándula tiroides, por ejemplo, fabrica tiroxina. Cada día necesitamos cierta dosis de tiroxina para funcionar bien. Y muchas veces tenemos una glándula tiroides que está funcionando de una manera exagerada y entonces necesitamos ver cómo médicamente se puede regular. Una vez más, mujeres experimentan muchas veces desequilibrios hormonales en el complejo mundo hormonal femenino. En el ámbito profesional se estilan terapias individual, familiar, grupal, muy beneficiosas. Mucha gente necesita definitivamente usar medicación, gente que tiene problemas para dormir, tiene insomnio, etc. Y por un cierto tiempo puede ayudar tremendamente el uso de medicación. Todo esto es para ayudar a ver cómo resolver de una manera más profunda problemas que podemos tener que están creando ansiedad tóxica todos los días. Este es el desafío final de la ansiedad. En todo momento tenemos dos opciones. O nos movemos hacia adelante aprendiendo cómo librarnos de la ansiedad tóxica o damos pasos para atrás para seguir viviendo con ansiedad. Elegimos cada día. Algunas metas razonables al manejar la ansiedad. Déjeme decirle 3 o 4 puntitos al respecto acá. La ansiedad no va a desaparecer de nuestra vida. Si usted tiene la expectativa de que Dios va a sacarme la ansiedad de nuestra vida, es una expectativa errónea. La ansiedad no desaparece de nuestra vida. Cada día experimentamos cierta dosis de ansiedad, pero hay que manejarla apropiadamente y sacar de ella el mejor provecho. Podemos aprender, por cierto, podemos entrar en un proceso de aprendizaje para disminuir el poder de la ansiedad sobre nosotros y encontrar un camino para seguir adelante.
y llegar a usarla para ser una mejor persona, una persona más sabia, más saludable, la persona que Dios quiere de cada uno de nosotros. Déjeme darle una instrucción bíblica final, una serie de sugerencias de lo que podemos aprender de un joven llamado David y el enfrentamiento que tuvo con un guerrero gigante, poderoso, de 3 metros de alto, llamado Goliat. Esta historia en la Biblia está en el libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17. Es interesante, para hacerla corta y hacerle un resumen de esta experiencia. Durante 40 días, este guerrero Goliat, que venía con un grupo de guerreros del pueblo de filisteos, con una impresionante armadura. Imagínense un gigante de 3 metros de alto, poderoso, con una armadura. Esto generaría un tremendo temor, una tremenda angustia, una tremenda ansiedad siquiera de verlo. Y desafiaba durante 40 días. Todos los días se presentaba insultando al ejército del pueblo de Israel, que estaban a una cierta distancia uno de otro, y todos los días este gigante Goliat les decía: envíenme a un guerrero de ustedes, y el que gana se queda con el pueblo, en el sentido de que puede hacer esclavo al pueblo que es derrotado. ¡Wow! Eso sonaría muy ansioso, para tener miedo, terror, temor. Y cada día sucedía esto, y el pueblo de Israel y los guerreros del pueblo de Israel, los soldados del pueblo de Israel, estaban cada día más ansiosos, más temerosos. Así que era como un obstáculo imposible de superar. A usted y yo muchas veces nos pasan situaciones de este tipo, los gigantes que tenemos, que a veces uno piensa: esto es imposible de superar. Pero es interesante, este joven era un adolescente. ¿Cómo David confronta a este gigante Goliat? Y déjame decirle por lo menos 5 cosas que hizo David. En primer lugar, no subestimó el peligro, pero confió en Dios. David sabía claramente el peligro que estaba teniendo frente a este gigante, pero sabía que Dios era fiel y que Dios le ayudaría a vencer. En segundo lugar, David conocía las armas que iba a usar. Simple y sencillamente una honda y 5 piedras que eligió con mucho cuidado. El tema es que David sabía cómo usar esta honda. En aquel tiempo era un instrumento poderoso. David era un pastor de ovejas y muchas veces tenía que enfrentarse con animales salvajes que querían comerse a las ovejas, y él sabía cómo usar esta honda para ahuyentarlos, aún matarlos. En tercer lugar, se conocía a sí mismo. Como un pastor de ovejas, tenía responsabilidad, sabía usar su fuerza, su astucia para rescatar ovejas, sabía cuál era la distancia perfecta que tenía que tener para pelear con efectividad con este gigante sin arriesgarse demasiado. No era una lucha cuerpo a cuerpo, ahí no hubiera tenido ninguna ventaja, era una lucha a distancia. El manejo de esta honda en aquel tiempo le permitía justamente mantener esa distancia y saber cómo usar inteligente esa habilidad. Estaba seguro de que Dios en ese momento iba a usar aquellas habilidades que él había cultivado por mucho tiempo, y su actitud fue interesante. No se dejó intimidar ni por el tamaño, ni por la armadura, ni por los insultos del gigante Goliat, ni por los gritos, ni por las amenazas que cada día profería contra los guerreros del ejército israelita. Y es interesante que David, joven inteligente en esto, se concentró en algo que los demás no vieron. Tenía toda una armadura, sin embargo, la frente, David observó que era el único lugar que no estaba protegido en todo su cuerpo. Y ese era su objetivo: colocar una piedra que iba a venir a mucha velocidad con ese tipo de onda que se usaba en ese tiempo, colocar esa piedra en el centro de la frente, de ese pequeño espacio. Y por último, David honró a Dios y le atribuyó la victoria. Una vez más, usted y yo tenemos gigantes y podemos mirar cómo vencer a esos gigantes. Las circunstancias que nos mueven
ansiedad, angustia, temor, sin duda necesitamos entrar en un proceso y muchas de estas herramientas que le he compartido hoy pueden perfectamente colocarla como esas piedritas en esa onda y aprender a utilizarlas inteligentemente. Déjeme darle una última frase que a usted y yo nos ayude cada día a enfrentar de una manera inteligente nuestras ansiedades cotidianas. Lo que hoy parece un huracán en tu vida, mañana comprenderás que solo era el viento. Un viento que te abría un nuevo camino. Y Dios está contigo. Espero que estas sugerencias, estas ideas de cómo superar ansiedades sean útiles para ti. Es un placer poder servirles. Háganos saber como iglesia, como congregación, cómo podemos ayudarles y servirles de la mejor manera posible y con los recursos que tenemos, y procure comprometerse. Tome un compromiso de cambio para tomar estas herramientas para enfrentar sus ansiedades cotidianas. Que Dios le bendiga muy ricamente.